Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody. Bienvenido a Dolce Gesed. Espero que te encuentres muy bien. Y si no es así, si estás teniendo un día difícil o estás en un proceso difícil, le pido al Señor que ahí imparta nuevas fuerzas, te dé de su fortaleza, que sea tu socorro en este momento y que, mira, puedas sentir el abrazo del Señor. En esta ocasión, quiero hablar contigo sobre tres palabras: confía, adora y descansa. Sí, comenzamos nuevo año y eso trae consigo nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos planes, nuevas expectativas. Pero ¿qué tal si en este nuevo año 2026 continuamos o comenzamos a vivir los propósitos de Dios en nuestra vida? ¿Qué tal si hacemos eso, no? Y cuando hablamos de los propósitos de Dios en nuestra vida, no es otra cosa que su voluntad, ¿sí? Su voluntad. La voluntad de Dios es su plan y deseo para la humanidad y cada individuo. Qué maravilloso. No sé si te pasa esto es como un juego de palabras. Cuando nosotros hablamos de planes y propósitos de Dios, queremos ser parte de ellos. Pero a veces el que nos digan, ay Señor, hacer tu voluntad, ay, eso debe ser muy difícil. Pero cuando tratamos de buscar el significado, la voluntad de Dios no es otra cosa que sus planes, sus propósitos, sus deseos para la humanidad y para cada individuo. Cuando el Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, lo que está diciendo es que el Señor cumplirá su voluntad en mí. Y eso denota entrega, sumisión y confianza en Dios. Jeremías 29:11, este lo sabemos, ¿verdad? Dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Y a Dios gloria por eso. Amén. Así que número uno, confiemos. Confiemos en Dios y en su palabra, en lo fiel que Él ha sido con nosotros y por lo tanto seguirá siendo con nosotros. Aunque no entendamos, aunque no nos haga sentido lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en nuestra vida, aunque no nos haga sentido, confiemos en la espera. Cuando estemos esperando una respuesta a una oración, a una petición, confiemos. Cuando las cosas fluyen bien o cuando las cosas no fluyen tan bien como esperamos, cuando se complican, confiemos. Confiemos en Dios cuando nos envía a hacer algo que nos parezca incómodo. Dios no tiene que darnos explicaciones y aún así en muchas ocasiones nos da como una idea. Esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que no quiero que hagas, esto es lo que vamos a hacer más adelante o esto es lo que quiero hacer contigo. El Señor utiliza siervos, siervas también para hablar a nuestra vida, su palabra, para darnos, mira, como ideas, ¿no? Pero en realidad el Señor soberano no tiene que darnos explicaciones de lo que hace o no hace. A nosotros nos corresponde confiar, obedecer en su buena voluntad agradable y perfecta. Y esto nos lleva al punto número 2, adoremos. Ujú. Cuando las cosas vayan bien, adoremos, pero cuando las cosas no vayan bien, también adoremos a Dios. La voluntad de Dios, sí, buena, es perfecta, agradable, pero esto no implica que el proceso por el cual su voluntad se lleva a cabo vaya a ser bueno y agradable. Mira, me explico. Yo lo veo de esta manera. No sé, como un panorama así completo, como una línea. Y esa línea completa es el plan de Dios, de principio a fin, ¿verdad? Su propósito, su plan para la humanidad. Y en ese plan, en sus propósitos, Él tiene algo para cada uno de nosotros, para que nosotros aportemos, hagamos algo, ¿verdad? Y aunque el final, el resultado de su plan, de su propósito, de su voluntad, va a ser siempre bueno, siempre va a ser agradable, siempre va a ser perfecto, el proceso para llegar a ese resultado no necesariamente es lo que esperamos. Puede ser difícil lo que tengamos que experimentar, puede ser retante, puede ser desafiante, puede ser de angustia lo que tengamos que experimentar para que al final su voluntad, la voluntad de Dios se lleve a cabo y como resultado lo que se dé sea bueno, perfecto y agradable. Y te voy a dar tres ejemplos. Número uno, Pablo. Pablo
Menciona en una de sus cartas que él tenía un aguijón y él le estaba pidiendo al Señor, Señor, quítamelo. ¿El Señor se lo quitó? No, ¿verdad? Y Dios tiene propósito, razones por las cuales se las dejó a Pablo y no contestó su oración. Y eso le estaba mortificando, ¿verdad? De cierta manera, pero era un recordatorio para Pablo de que dependía de Dios. Hay cosas en las que nosotros podemos pedirle al Señor en oración o esperamos que el Señor intervenga y el Señor mantiene silencio o simplemente dice, este no es el momento o no lo voy a hacer, porque no nos conviene, porque a lo mejor nos va a hacer daño más adelante, nos va a hacer alejar de Dios, nos vamos a creer autosuficientes si el Señor nos resuelve eso que tanto pedimos, ¿verdad? Pero estas cosas lo que nos hacen, ¿verdad? Es siempre mantenernos en una actitud de humildad. Necesitamos de Dios, necesitamos depender de Dios, que no somos autosuficientes. Somos suficientes en Cristo, pero no en nosotros mismos. Así que qué maravilloso, porque el propósito de Dios siempre es para bien, para que estemos cerca de Él y se cumplan sus propósitos en nosotros, aunque en el momento no nos demos cuenta y no lo veamos y sigamos cargando un aguijón, hay razón y propósito de bien en eso. También tenemos al mismo Jesús. Jesús en un momento dado, antes de su momento más difícil, ¿verdad? En su vida, de dar su vida en la cruz, él le dice al Padre, Padre, si es tu voluntad, ¿verdad? Quita de mí, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Wow. Si quieres que no pase, que no tenga que experimentar todo lo que tenga que experimentar, amén, pero si es tu voluntad, que se haga. Y ¿quién ve como algo bueno y agradable la muerte? La muerte física, ¿verdad? Porque sabemos que en Cristo Jesús, la vida eterna y lo que tenemos ahí es maravilloso en Él. Pero en esta tierra, en esta humanidad, pasar por el sufrimiento, el oprobio, el desprecio, los azotes, ¿verdad? El golpe, quebranto, ¿eso es agradable para nosotros? ¿Eso sería una situación perfecta para nosotros? Seguramente no. Sin embargo, el propósito de Dios era que se llevara a cabo porque su plan de salvación, de redención, era perfecto, es agradable, es bueno. Y tercero, Esteban. Esteban estaba compartiendo el Evangelio, llevando, ¿verdad?, el mensaje de las buenas nuevas a los que estaban a su alrededor. Y eso lo llevó a la muerte. Y voy a dar un ejemplo más. Tenemos a los jóvenes hebreos. Ellos decidieron no postrar, sino adorar al rey Nabucodonosor, y sin embargo eso los llevó a ser llevados a un horno de fuego, pero bien ardiente. Y en el proceso estaban adorando a Dios. En una sentencia de muerte estaban adorando a Dios. Esas son circunstancias que uno dice, esto no es perfecto, esto no es bueno y esto no es agradable. Pero sin embargo, cuando nosotros obedecemos y hacemos caso a la voluntad de Dios, lo que estamos viendo es, lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente es ver lo que hay más allá. Ahora no lo entiendo, pero los planes de Dios siempre, siempre resultan para bien. ¿Amén? Y tercero, descansemos. Buscar la voluntad de Dios, alinearnos a su voluntad, mira, nos quita una carga de encima, nos quita un peso de encima, una preocupación de encima. Muchas veces nos preocupamos de tantas cosas a nuestro alrededor y no necesariamente pasan, no muchas de esas cosas que nos preocupan ocurren, pero nos cargan, nos agotan, nos angustian, nos desesperan. Entonces, descansemos en la voluntad del Señor porque eso nos quita un peso, una carga de encima. Si hacemos lo que nosotros queremos, entonces nosotros somos responsables de lo que ocurre en el proceso, pero también del resultado. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, son sus planes los que llevamos a cabo, le obedecemos tal y como Él nos dice que hagamos, puede ser que nos diga, espera, no vas a hacer nada ahora. O tal vez nos diga, muévete, que tienes que hacer esto. No importa lo que sea que el Señor nos mande a hacer, si nosotros acatamos su voluntad y lo obedecemos tal como Él nos pide, ahora Dios es responsable de lo que pasa en el proceso. Dios es responsable del resultado. Dios se encarga de todo, porque simplemente nosotros nos pusimos en obediencia a su disposición. Ahora, el Señor, tú te tienes que encargar del resto de todo, porque son tus planes y yo solamente hice lo que me pediste. Dime si eso no es maravilloso. Y que podamos descansar en el Dios soberano
poderoso, todopoderoso, que no se limita por el tiempo, que es eterno, que conoce toda la eternidad, toda la historia está en sus manos, todo lo sabe. Pues qué mejor lugar para descansar y confiar que en el Señor. Así que, comenzando el año, llevémonos esto. Confiemos en Dios, adorémosle, no importando la circunstancia, lo que estemos esperando, lo que estemos atravesando, y también descansemos en Él. Que sean sus planes cumpliéndose en nosotros, que no es otra cosa que su voluntad. Dios te bendiga grandemente y mira, será hasta la próxima.